Bienvenidos a la familia. Suscríbanse al canal, activen la campanita y prepárense para un torbellino de noticias, chismes, análisis y mucha diversión. No se van a arrepentir. Volvemos a la historia. Demet Özdemir y Can Yaman, dos talentos que juntos formaron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química, su complicidad, su amor en la pantalla, conquistó a millones de personas en todo el mundo. Y esa magia, esa conexión especial, no se quedó solo en la ficción. Durante el rodaje de Erkenci, los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en lanzar las primeras especulaciones. Las fotos, las miradas, los gestos, todo apuntaba a que algo más allá de la amistad estaba sucediendo entre ellos. Y es que, ¿cómo no enamorarse de Demet? Con su sonrisa que ilumina cualquier lugar, su talento innato y su personalidad radiante, Demet conquistó a todos. En Erkenci interpretó a Sanem, una joven soñadora y llena de energía, que se enamora perdidamente de Can Divit, interpretado por, adivinen, Can Yaman. ¿Y qué decir de Can? El galán turco por excelencia, con su mirada profunda, su carisma arrollador y su físico envidiable, Can se convirtió en el sueño de muchas. En Erkenci su interpretación de Can Divit, un fotógrafo exitoso y un tanto rebelde, nos robó el corazón a todos. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Erkenci se convirtió en un fenómeno global y los fans, enamorados de la pareja protagonista, no podían evitar desear que el amor que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de los actores, los rumores persistieron durante meses. Los fans, con la esperanza en sus corazones, seguían de cerca cada uno de sus movimientos, analizando cada foto, cada gesto, cada declaración. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A pesar de la aparente conexión, la relación, si es que existió, no llegó a buen puerto. Ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras y en sus vidas personales. Demet, después de Erkenci, protagonizó otras exitosas series como Doğduğun Kaderindir, demostrando su versatilidad y su talento actoral. Su carrera siguió en ascenso, y se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Can, por su parte, también continuó cosechando éxitos. Protagonizó la serie Bay Jail, y luego se aventuró en proyectos internacionales, demostrando su ambición y su deseo de conquistar nuevos mercados. Ambos siguieron adelante con sus vidas, pero la llama de la esperanza en los corazones de los fans nunca se apagó. La idea de verlos juntos de nuevo, de revivir la magia de Erkenci, siempre estuvo presente. Y entonces llegó el bombazo, la reunión en el club nocturno. Las fotos, los vídeos, las especulaciones, todo se desató. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y los fans enloquecidos comenzaron a analizar cada detalle. ¿Cómo fue la noche? ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? Según las fuentes, ambos se mostraron muy cercanos, riendo, conversando animadamente y compartiendo miradas cómplices. La chispa, al parecer, seguía encendida. ¿Pero qué significa esta reunión? ¿Es un indicio de un posible romance? ¿O simplemente una noche de amigos? La verdad, mis queridos amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es especular, analizar y, por supuesto, chismear. Lo cierto es que esta reunión ha generado un gran revuelo. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, no han tardado en hacerse eco de la noticia. Las portadas de las revistas, los programas de televisión, todos hablan de Demet y Can. ¿Y qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, que la química entre ellos sigue siendo innegable. A pesar del tiempo y de los caminos separados, la conexión que existe entre ellos es evidente. Y en segundo lugar, que los fans siguen soñando con verlos juntos. Es importante recordar que ambos han rehecho sus vidas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente el matrimonio llegó a su fin. Can, por su parte, ha sido vinculado con varias mujeres, pero no ha formalizado ninguna relación. Pero, ¿quién sabe? En el amor como en la vida, todo es posible. Las segundas oportunidades existen, y el destino a veces nos sorprende con giros inesperados.
Lo que sí es cierto es que esta reunión nos demuestra que la amistad y el cariño pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Y, quién sabe, tal vez, en un futuro no muy lejano, volvamos a verlos juntos en algún proyecto profesional. Ojalá. Los fans lo agradecerían mucho. Ahora bien, quiero compartir con ustedes algunas de las reacciones que he visto en las redes sociales. La mayoría de los fans están emocionados y esperanzados. Han revivido la nostalgia de Erkenci-Kuş y muchos sueñan con un reencuentro romántico. Pero también hay algunas voces que expresan cautela. Algunos fans creen que es mejor que cada uno siga su camino, y que la magia de Erkenci-Kuş debe permanecer intacta en la ficción. Y por supuesto, no faltan los comentarios de quienes creen que todo es una estrategia de marketing para generar interés en sus carreras. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esta reunión ha generado un gran debate. Y en este canal nos encanta debatir, analizar y compartir nuestras opiniones. Así que, mis queridos amigos, ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes de la reunión de Demet y Can? ¿Creen que hay posibilidades de un romance? ¿O simplemente fue una noche de amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Me encanta leerlos. Además, quiero saber qué les gustaría que investigáramos en el próximo vídeo. ¿Quieren que hablemos de algún otro famoso? ¿De alguna noticia en particular? Déjenme sus sugerencias. Y por supuesto quiero recordarles que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, y de compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a crecer esta gran familia que es nuestro canal. Y por último quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Son ustedes, mis queridos amigos, quienes hacen posible este canal. Gracias por su tiempo, por sus comentarios y por su cariño. Son lo máximo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la farándula nunca duerme.